8:51. Este es un compromiso de los medios de la FM, del canal RCN, de Noticias RCN, de La República, de Alerta, de nuestros sistemas radiales. Un compromiso con la democracia. La regla es muy sencilla. Aquí van a estar invitados candidatos de todo el espectro político. Nuestros periodistas pueden hacer todas las preguntas que quieran hacer y los candidatos tienen toda la libertad de responder como consideren que deben responder, y ustedes, los oyentes, son quienes tienen que decidir a la hora del ejercicio sagrado del voto, para que cada uno con su voto dé un testimonio de cómo cree que se debe manejar este país y quién debe llevar las riendas de este país. Está hoy con nosotros en Tribuna RCN Carolina Corcho, ex ministra de Salud. Doctora Carolina, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a la mesa de trabajo. Algunos candidatos dicen, yo no sé por dónde va a participar, yo no sé cómo es. Ella desde el primer día dijo, yo voy en la consulta del Pacto Histórico porque me quiero ganar esa consulta y quiero representar las banderas del presidente Gustavo Petro y las banderas del Pacto Histórico. Doctora Carolina. Claro que sí, es que si uno va a una consulta, a un proceso electoral, a una competencia, pues uno espera ir a ganar. Aquí va a haber un proceso democrático el 26 de octubre donde se va a elegir una candidata única, que espero yo que sea una candidata 26 única. de octubre es la fecha ya definida. Definida por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría General de la Nación para todos los partidos políticos que quieran usar esta fecha para hacer consultas internas. Esta es una consulta interna abierta, pero además se van a organizar las listas al Senado y a la Cámara de Representantes por voto popular para que sean cremalleras paritarias, para que el 50% de la representación congresional del Partido Pacto Histórico sean mujeres. Doctora Carolina, ¿eso cómo va a funcionar? Todos los que quieren ser candidatos al Congreso se presentan a esa consulta previa y van ordenando en orden descendente, la mujer que saque la mayor votación encabeza la lista, el hombre de segundo o al contrario, y van haciendo la cremallera. Exactamente, hay un proceso previo de inscripción que en este momento se está en ese proceso previo de inscripción en un comité de garantías electorales y comité de ética que evalúa las hojas de vida, personas probas, honorables, comprometidas con la continuidad del proyecto político y el programa que representa el gobierno del presidente Gustavo Petro. Un grupo de exministros del presidente Petro, de exfuncionarios, están en la administración, acompañan al presidente Petro y luego salen y se apartan del presidente Petro o hacen campaña en otras toldas. ¿Qué opina usted de sus excompañeros de gobierno? Bueno, yo viví esa situación en el primer año de gobierno donde varios ministros eran la oposición. Yo tengo un respeto por la oposición, por supuesto que uno tiene derecho a hacer oposición, pero no dentro de un gobierno. Si uno está frente a una cartera como Educación o Hacienda, pues está muy bien hacer oposición por fuera, pero evidentemente esto obstaculizó mucho los avances del gobierno el primer año. ¿Se está refiriendo usted a Alejandro Gaviria? Claro que sí. Con quien ha tenido además una disputa usted pública por el tema de la salud. Claro que sí, y por el saboteo permanente que del ministerio, a él se le encomendó el Ministerio de Educación para hacer la revolución educativa. Hay mucho que hacer en materia de educación, en materia de gratuidad, cobertura, infraestructura, calidad, pero se dedicó fue a las discusiones del Ministerio de Salud. Desafortunadamente desaprovechó una oportunidad enorme que le dio el gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a la consulta directamente. ¿Usted se siente cómoda con personas como Daniel Quintero dentro de esa consulta? ¿Qué piensa del tipo de campaña que él está haciendo? Bueno, cada quien es libre de hacer su campaña. Cada quien mirará dentro del orden legal y constitucional cómo gana el proceso electoral. Daniel Quintero está dentro del acuerdo y está participando. Él tiene congresistas dentro del pacto histórico. Ha recibido unas críticas por unas imputaciones que él ha tenido, pero aquí hay algo que se llama el debido proceso y la presunción de inocencia, y es él quien tiene que decidir si con estas imputaciones de esta gravedad continúa o no en el proceso de competencia electoral. ¿Ustedes lo apoyan? Pues uno tiene que ser serio. Si uno se presenta a un proceso de competencia de consulta, pues si yo gano me cargan las maletas, y si otro gana, pues yo le cargo las maletas. Yo estoy esperando que me carguen las maletas a mí. Doctora Carolina, le hago ahí un paréntesis porque sentadas en esa misma silla, por ejemplo, María José Pizarro dijo,
y ella va a participar en la misma consulta con usted, que ella esperaba que las instancias éticas del partido se pronunciaran en relación con el tema de Daniel Quintero. ¿Hay un proceso ético? Eso que ella nos dijo está avanzando, ¿eso cómo funciona? Hay un proceso de comité de ética que es el que tiene, digamos, como una discrecionalidad de admitir o no un candidato, un precandidato, tanto a presidencia, Senado y Cámara. Entonces esas instancias tendrán que actuar. Don William Calderón. Doctora Carolina, el presidente Petro ayer lanzó una afirmación preocupante en la reunión con la Corte Constitucional, y es que está poniendo en duda los escrutinios que pueda realizar la compañía Thomas Gregg & Sons en las elecciones que se avecinan. ¿Están en riesgo las elecciones? ¿Tiene razón el presidente, según su opinión? ¿Tiene algún tipo de reflexión sobre lo que está diciendo el presidente de poner en duda lo que va a ocurrir en las próximas elecciones del 26? Es que de fondo ya es muy grave que una empresa de carácter privado que maneja los pasaportes, la identificación de la ciudadanía y que aparte de eso maneja el software de las elecciones sea de carácter privado e inescrutable. Eso es muy grave para cualquier democracia, no solamente en Colombia. Pero eso ha ocurrido durante los últimos años. Con esa Claro, misma compañía, con esa misma con esa misma compañía ganó elecciones el presidente Petro y ganó la alcaldía de Bogotá. Y con esa misma compañía fue que se habían perdido inicialmente varias curules del Senado del Pacto Histórico. Y ¿Pero por qué ahora sí hay duda y antes no? No, siempre ha habido la duda. Lo que pasa es que prácticamente al Pacto Histórico le correspondió montar un conteo paralelo a la Registraduría General de la Nación para poder evitar que hubiera fraude, que de hecho casi ocurre el fraude porque recordemos que el Pacto Histórico inicialmente tenía como 15, 16, 17 senadores y luego se recuperaron curules con el reconteo. Fue algo muy irregular donde se habían embolatado 400.000 votos. Entonces la alerta existe. Aquí lo que se está pidiendo, primero, de manera estructural, se tiene que resolver que ningún sistema político electoral debe tener privatizado el software de contabilidad de votos porque eso no da garantías. Eso debe ser de la soberanía del Estado y con el escrutinio de todos los partidos políticos que deberían tener auditorías para auditar todos y que eso permite la transparencia de las elecciones. Sobre sus propuestas electorales, ¿qué no repetiría de lo que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro? ¿O haría una copia de lo que está haciendo? En términos de propuestas electorales, yo creo que el país necesita una reforma política. El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó una propuesta de reforma política que se fue envenenando en el Congreso de la República y al final el artículo que sobrevivió fue el del transfugismo y al final eso se dilató. Pero se necesita una reforma política para que los partidos políticos sean de financiación mayoritariamente pública y que los determinantes del proceso electoral no sean entonces las EPS financiando de manera ilícita candidaturas a los estamentos públicos, que no sean los megacontratistas, esa distorsión o el narcotráfico. Entonces yo creo que sí se necesita un poco lo que está haciendo el Pacto Histórico es anticipando esa reforma política. Todos los partidos políticos deberían tener listas paritarias y deberían tener por lo menos el 50% de las postulaciones a cargos uninominales deberían ser mujeres. La democracia debe ser paritaria. Creo que ya es el momento de que eso se dé en Colombia y me parece que esa reforma no se le dio la importancia y debería avanzarse en el país en eso. Doctora Corcho, es que quiero hacerle esa aclaración porque el software de las elecciones no está privatizado. En cualquier caso, Thomas Gregg & Sons lo que ha manejado es la logística electoral y el contrato que se acaba de ganar con una unión temporal tiene que ver con la logística, no con el software. El software estuvo relacionado en su momento a Indra y de hecho, fruto de esa sentencia del Consejo de Estado del partido Mira de 2018, la registraduría obtuvo el software. Es decir, el software está en manos de la registraduría, no está privatizado y no está en manos de Thomas Gregg & Sons. Quiero preguntarle por el tema de salud, que es el suyo, por supuesto. Usted fue ministra de Salud y usted ha defendido sí que esa visión de un sistema en el que no quepan las EPS, pero ¿por qué durante este gobierno han crecido las PQRs y las deudas, especialmente de las EPS que han sido intervenidas por el gobierno? En cada gobierno crecen más las PQR y crecen las deudas, porque el sistema está en crisis. Y está en crisis hace más de una década. Yo quiero insistir en eso. La Corte Constitucional lo reconoció en el año 2008, luego la Contraloría General de la República en el año 2014. Entonces, si tú no haces un tratamiento a esa crisis acumulada del sistema de salud, el sistema se deteriora y no han permitido en la Comisión Séptima del Senado avanzar en la reforma a la salud. La Contraloría ya dijo las deudas son de 32.9 billones de pesos.
Deudas de las EPS con clínicas y hospitales. Cuando yo me posesioné de ministra eran de 25 billones de pesos. El sistema viene en caída libre, lo dijo el Contralor recientemente, el Vicecontralor, el modelo es inviable fiscalmente. Lo que hay que cambiar es el modelo, y el modelo tiene que ver con que el Estado entrega este año aproximadamente 100 billones de pesos para que se manejen sin control. Entonces, en ese caso, volvemos a insistir, hay una propuesta para solucionar el problema que hoy está siendo dilatada y obstruida en la Comisión Séptima del Senado. Pero no es peor no pagar, doctora Carolina. No, lo que llevó al colapso fue el chuchuchú. No fue eso, no pagar. Hay deudas, por supuesto, porque no es un sistema claramente sostenible, pero no pagarlas es lo que nos ha llevado a esta crisis. La gente no está recibiendo medicamentos. No es un sistema perfecto. Usted tiene toda la razón. Que tiene problemas desde hace años, tiene toda la razón, pero es que estalló justo en esta administración y en gran parte también cuando usted era ministra de Salud. No, la crisis no empezó, Darcy, cuando yo era ministra de Salud. Que usted la se esté registrando agravó apenas ahora se agravó. Es otra cosa. La Corte Constitucional fue muy clara en una sentencia diciendo este sistema viene mal. Desde el año 2014 la Contraloría está advirtiendo eso. Que no tengamos memoria histórica es otra cosa. 20 millones de colombianos no acceden al sistema de salud en zonas rurales. Se cerraron 633 puestos de salud en 3 décadas. Aquí se han robado la plata desde Saludcop, 1.5 billones de pesos robados, y es muy grave no pagar. Por eso mismo es que los que no están pagando son las EPS. La Contraloría demostró que el año pasado fue más lo que el ADRE giró que lo que realmente gastaron las EPS. Están embolatados 2.7 billones de pesos del año pasado. No es cierto, no es verdad, no hay ningún dato que soporte. Es propaganda de las EPS y la oposición de que haya insuficiencia de la UPC y de la destinación de recursos para la salud. No es verdad. La Corte Constitucional acaba ya de retractarse respecto a una función de desacato frente al Ministerio de Salud por eso. La Contraloría ratificó inclusive que en los últimos años se entregó de más 14.2 billones de pesos que no se saben dónde están. Se han girado anticipadamente el año pasado 88 billones de pesos donde tendrían que haberse entregado medicamentos y no se entregaron. Aquí lo que ha habido es falta de actuación de los organismos de control, incluida la Superintendencia de Salud, pero también la Contraloría y la Fiscalía, porque no puede ser que los colombianos estemos entregando esa plata anticipadamente y se estén negando los servicios. Doctora Corcho, ¿qué piensa usted cuando ve todas esas largas filas de la gente pues, que está reclamando sus diferentes medicamentos y pues infortunadamente llegan y le dicen no hay, queda el pendiente? ¿Por qué la entrega de los medicamentos funcionaba antes y ahora pues eso se está volviendo de verdad un calvario para que la gente pueda tener sus medicamentos básicos? Pues, ¿qué opino? Que tenemos que hacer la reforma a la salud. Es que yo conozco, mire, desde hace más de una década en Colombia se cierran camas de pediatría porque no son rentables para el sistema. Se cierran camas de salud mental porque no son rentables, camas de maternas. Y aparte de eso, nosotros hemos visto también los negocios de las farmacéuticas donde le cobran al sistema de salud sobrecostos y sobrefacturación. El ADRE demostró que por lo menos 980.000 millones de pesos en el último cálculo de la UPC se lo cobraron al sistema de medicamentos que no se encuentran reportados en ninguna parte. Es un sistema opaco, oscurantista. La reforma resuelve eso con un sistema de información público de pago directo a droguistas, clínicas, hospitales, doble sistema de auditoría, control social con Consejo Nacional Departamental y Municipal de Salud para que esos recursos lleguen y para que la gente sea atendida inmediato, un sistema preventivo y una formalización de 1 millón de trabajadores de la salud. ¿Y qué pasa? No ha sido aprobada esa reforma en la Comisión Séptima, siguen dilatando. El gobierno ha presentado varios informes de impacto fiscal, yo misma presenté uno y siguen diciendo que no hay estudios de impacto fiscal. Acabo de ver un titular además en un medio de comunicación que es bastante preocupante y falsario y tendencioso, porque llegan y dicen la reforma de la salud cuesta 1.102 billones de pesos o 1.200. Sí. O sea, suman el costo del sistema de salud y se lo atribuyen a la reforma, empezando por el titular. Doctora Corcho, es verdad que la reforma de la salud no se ha aprobado, por supuesto, pero por ejemplo ustedes en el Ministerio de Salud, hablo del gobierno,
expidieron un decreto que oficializa varias de las bases de la reforma a la salud. Pero sin reforma a la salud, ustedes han intervenido en 9 EPS, han tenido el giro directo en control de ladres a clínicas y hospitales. Por eso quiero insistirles sobre las cifras y los resultados de las EPS intervenidas. Según las cifras de la Corte Constitucional que ha estudiado todos estos temas, el 74% de las deudas de 29 EPS activas está concentrada en las EPS intervenidas por el gobierno. Las PQRs para solicitar los servicios de salud, las tutelas, han aumentado en las EPS intervenidas por el gobierno. El grupo Centria, el grupo de clínicas que además ha señalado el presidente de la República varias veces, dijo que Nueva EPS le debe 600.000 millones de pesos. Tiene deudas totales de las EPS por 1.3 billones de pesos. ¿Por qué si tienen giro directo y las EPS intervenidas no han funcionado esas EPS? Por eso justamente, te lo voy a explicar por qué. Primero, las intervenciones no son la reforma. Las intervenciones no son de este gobierno, por eso es que el sistema tiene que reformar. Han habido 157 EPS, se han tenido que intervenir y liquidar más de 120 EPS. Eso no ha funcionado. Se interviene, se liquida y dejan deudas, estafan clínicas y hospitales. Por eso hay que hacer una reforma, porque no podemos seguir interviniendo EPS. Los indicadores de las EPS intervenidas son peores porque por eso fueron intervenidas, porque son las peores. No, porque pero los así, agentes interventores también son pésimos, pero porque la administración del gobierno es pésima. Porque son ustedes los que todas intervienen las y son ustedes los que cogen la administración y siempre resulta peor el remedio que todas la enfermedad. las EPS intervenidas, todas han terminado liquidadas en el gobierno Uribe, en el de Duque, en el de Santos. Todas. Ah, sí. O sea que el problema es estructural. El sistema no puede seguir siendo manejado por intervenciones. Por eso se necesita una reforma. Porque lo que está hablando eso es que la figura jurídica de EPS no funciona. No funciona entregarle 100 billones de pesos sin auditoría y sin control a un intermediario para que maneje eso de manera privada, que va a terminar en quiebra, que lo van a tener que intervenir y va a empeorar porque no, que se roban la plata. Se interviene. Claro, yo soy la que he denunciado eso. Doctora, yo soy la que he denunciado eso. Doctora Carolina, ¿alguna opinión de lo que pasó con el FOMAC? ¿Era el piloto que el gobierno pretendía hacer para mostrarle a los colombianos cómo va a ser el sistema de salud que pretende la reforma a la salud? Y fue un desastre lo del FOMAC. ¿Alguna reflexión al respecto? El modelo, que es una resolución que inspiró el nuevo modelo del magisterio, primero que todo, no es la reforma porque el magisterio es un régimen especial. Claro, no, pero era el piloto de lo que, esperaba. Eso fue lo que dijo el gobierno. Ah, bueno, entonces no estoy de acuerdo con el gobierno. El que dijo eso, técnicamente, no estoy de acuerdo. Lo dijo el ministro de Salud. No estoy de acuerdo entonces con el ministro de Salud porque no lo es. Y te lo estoy diciendo como experta en salud. Ahora bien, hay un problema con ese acuerdo. Es que tú no puedes hacer una transición de un sistema de salud del magisterio en 2 meses. La reforma a la salud plantea una transición de 2 años. Aquí fueron 2 meses. Segundo, si el centro de ese modelo era la fiduprevisora, tú tienes que hacer una reforma de la fiduprevisora. Tercero, tú no puedes dejar la contratación de la fiduprevisora a discrecionalidad. Tienes que publicar técnicamente una red a la que tienes que contratar, o si no, los mismos que estaban robando se te vuelven a meter ahí y pasa lo mismo. Esos fueron los errores de implementación que tiene que enderezar el gobierno nacional. Y vuelvo, insisto, no es la reforma, porque en la reforma todo esto nosotros lo sabemos y lo tenemos considerado porque sabemos el nivel de bandidaje que campea y la corrupción allí, y por eso le pusimos una transición de 2 años y por eso pusimos los controles de las auditorías para que no se roben la plata. Doctora Carolina, con los candidatos, las candidatas vamos a hablar seguramente muchas veces y luego iremos entrando en más detalle de los programas y los proyectos. Esta primera etapa la gente también quiere saber dónde están parados los candidatos políticamente, con quiénes se unirían, con quiénes no se unirían. Y el profesor Fernando Quijano ha desarrollado una batería de preguntas para que la gente sepa dónde está Carolina Corcho en relación con quienes están corriendo la candidatura presidencial. En más de 75, 78 precandidatos a la presidencia, claramente las alianzas son importantes en una segunda fase de la contienda. Donde 1 es muy cerca y 10 es muy lejos, ¿usted qué tan cerca o qué tan lejos se siente de estas personas? Vicky Dávila, si le tocara que hacer una alianza. 1 es muy cerca y 10 es muy lejos, 10. Muy lejos. 10 es muy lejos, sí. Gustavo Bolívar. 1.
Uno muy cerca. Daniel Quintero. 5, Claudia López. 7, Sergio Fajardo. 7, Abelardo de la Espriella. 10. Si le queda alguno, doctor Juan, donde ella casa sus A mí me afinidades queda- políticas. Camilo Romero. 3, 5. María José O Pizarro. dos. María José Pizarro. Es- Lo mismo de Camilo Romero. 2, 3, 5. Iván Cepeda. 1. Recopilemos los del 1. Los que están más cerca. María Gustavo José. Bolívar, Iván Gustavo Cepeda, Bolívar. que son las personas con las que ya más he compartido, con los que más he desarrollado proyectos conjuntos. Hay otros que no es porque no comparta de pronto sí, sino que de pronto no hemos trabajado. Y los que llegaron al petrismo tarde, estuvieron con el presidente Le y tengo ahora uno. juegan por ahí Roy con el Frente Barreras. Amplio, Roy Barreras. Con Roy Barreras tengo muchas diferencias. Él se opone a la reforma a la salud. Él está dentro de la coalición del presidente Gustavo Son Petro. colegas, ¿no? Médicos. Somos médicos, pero él es contrario en la visión de salud. Él nunca está de acuerdo con la reforma a la salud y para mí eso es fundamental. Entonces ahí pongamos un 7. Uy, siete, lo Roy mandó muy lejos. Claro, Murillo. porque ese tema es fundamental y ahí él, por ejemplo, comparte las ideas del uribismo. O, por ejemplo, de Claudia López o de Sergio Fajardo. Que me quedó una duda, ¿de quién está más lejos? ¿De Claudia López o de Vicky Dávila? ¿O igual de lejos de las dos? No, yo creo que de Vicky Ávila. De Vicky. ¿Y Luis Gilberto Murillo? Luis Gilberto Murillo, pues ¿Por qué se lanzó? yo solamente traté con él como canciller, entonces no conozco muy bien sus ideas. Ahora, de Claudia López, dime cuál de todas las Claudia López, la de la derecha, la de la izquierda, la del Uy. centro, la uribista, la antiuribista, Eso va a estar- porque de pronto 12. vemos con cualquiera de ellas, 12. hay unas con las Buena que la yo soy respuesta. cercano y otras con las que no. Ah, doña Darcy. Con la Claudia López petrista, Pues con 1. esa sí. Pues si ellos sí, mismos con la lo uribista, dicen, pues hágame 10. el favor. Ah, la petrista, la Pero antipetrista. le devuelvo la pregunta. ¿Cuál cree que va a ser la Claudia López en esta campaña? No sé, porque todos los días veo que va basculando entre el 1 y el 10, entonces la verdad no sé cuál es la campaña. Ella está jugando en un flanco Y que uno es que un es- flanco que es el de Vicky Dávila. Y uno Yo creo que- que Vicky Dávila gana en ese flanco. doctora Corcho, y uno que está sonando últimamente mucho con Miguel Uribe Londoño. Pues es que yo no conozco políticamente al señor Miguel Uribe. Ahora, conocí a su hijo y la diferencia mía de ideas con su hijo es 10. ¿Y con el papá? Pues si son las mismas ideas de 10. su hijo es 10. Son las 9:14. El cierre de estas entrevistas las hacemos siempre con Patricia Pardo y antes del cierre, Juli Javib tiene una pregunta pensando en los jóvenes de Colombia. Sí, doctora Corcho, muy buenos días. ¿Cuál sería su propuesta para los jóvenes en cuanto a educación, pues teniendo en cuenta que el 20 de febrero los créditos del ICETEX los suspendieron? Bueno, lo primero es que créditos del ICETEX que estén vigentes se mantienen, pero aquí hay que hacer una reforma más de fondo. El gobierno presentó una reforma a la Ley 30, 2 artículos para reformar la financiación de la educación superior y aumentar la financiación a institutos tecnológicos y técnicos descentralizados, a universidades públicas, para lograr mayor gratuidad de cupos. En este momento, alrededor de 200.000 nuevos cupos creó el gobierno nacional. Hemos encontrado que con un subsidio a la oferta podemos pagar muchos más jóvenes en la educación superior que pagar onerosas matrículas por demanda, que es lo que era Serpilo Paga. Entonces yo avanzaría en ese proyecto de reforma de la financiación de la educación superior para que más jóvenes sean incluidos y quienes ya tengan los préstamos del ICETEX se les respeta, pero cada vez más jóvenes van a necesitar esos endeudamientos porque van a entrar bajo el proyecto de gratuidad a la educación superior. Bueno, vamos Patricia ahora sí. Pardo, para que usted cierre la entrevista a la doctora Preguntas Carolina Corcho. Rápidas para respuestas cortas. ¿Cuál es el mayor error de Gustavo Petro que usted como presidente no repetiría? Poner opositores, como el ministro de Educación saboteando al ministro de Salud. Yo no permitiría opositores. Excúsenme, pero pues si uno gana las elecciones, uno necesita gente afín al programa político por el que votó el pueblo. ¿Usted representa más cambio o más polarización? Yo represento más cambio y más cambio no es polarización. Es una visión de justicia social para este país y hay unas reformas que este país tiene que hacer. ¿Con quién preferiría tomarse un tinto? ¿Con Vicky Dávila o con María Fernanda Cabal? Con las dos no tengo problema de tomar tinto con nadie. ¿El político cambia al poder o el poder cambia al político? Yo creo que ambas.
que ambas, pero yo creo que el poder sí muestra muchas cosas que los seres humanos no mostraban cuando no tenían poder. Y la última, usted que es psiquiatra, en una frase, ¿cómo curar la salud mental de Colombia? En una sola frase, cómo curar justicia social. Justicia social para que haya salud mental en Colombia. 9:16. Han escuchado ustedes, fieles a nuestro compromiso en Tribuna RCN, a la candidata Carolina Corcho. Gracias, doctora Carolina, por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a la audiencia. 9:16.